nombre es Karina León y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de algunos autores que nos hablan sobre los aprendizajes, teorías del aprendizaje. Vamos a comenzar con los autores que nos dan aportes conductuales. Comenzamos con Edward, que nace en los Estados Unidos en el año 1874 y muere en el año 1949. En algunas de sus publicaciones tenemos Animal e Inteligencia en 1911 y Los elementos de la psicología en 1893. Su teoría nos habla sobre el ensayo y el error. ¿Cómo llega este autor a esta teoría? Pues él realizó un experimento de un gato que lo metió en una jaula y colocó una perilla para que él pudiera abrirla, y afuera de la jaula le colocó comida. A medida que el gato buscaba abrir la jaula, vio que encontraba la comida, y cada vez que este autor hacía este experimento era menos el tiempo en el que el gato tardaba en abrir la perilla para poder salir de la jaula. En esta teoría tenemos dos tipos de leyes, que es la ley del efecto y la ley del ejercicio. En la ley del efecto tenemos la conducta exitosa que se retiene y fija una recompensa. En este caso del experimento, la recompensa del gato era la comida. En la ley del ejercicio tenemos que la conducta debe ser repetida para no olvidarse. En el caso del experimento, el gato en sus varios intentos de abrir la perilla ya sabía que al abrir la perilla obtenía su recompensa. Los aportes de esta teoría, que nos ayuda en el campo educativo a desarrollar las habilidades y las destrezas practicándolas. Como características en esta teoría tenemos que realizó experimentos con animales y que sostiene que los animales no razonan, sino que aprenden de manera mecánica. Y el desarrollo de experimentos de orden conductual. Luego tenemos a John Watson, que nace en los Estados Unidos en el año 1878 y muere en el año 1958. Este autor fue el fundador del conductismo, teoría que se basa en los estímulos y respuestas. Este autor realizó un experimento con el pequeño Albert, que le colocó un ratón blanco y al mismo tiempo con una lámina de hierro y un martillo producía un ruido, lo cual producía en el niño a tener miedo. Y luego de que en este experimento le mostraban el ratón solo sin hacer el ruido, el niño tenía la misma conducta de miedo. Para este autor, los humanos se condicionan y pueden ser influenciados por variables en el ambiente, conductas aprendidas. Entre las características de esta teoría tenemos que desarrolló estudios con niños y realizó experimentos controlando las variables. En este caso presentaba los estímulos de manera intencionada en el pequeño Albert. Los aportes de esta teoría que desarrolló en los procesos formativos instruccionales a través del conductismo. Dentro de las obras tenemos que Educación Animal en 1903 y El conductismo en 1925. Tenemos a Edwin Wright, nacido también en los Estados Unidos en 1886 y muere en 1959, con la teoría de aprendizaje por contigüidad. El aprendizaje se aprende por un ensayo basándose en la contigüidad entre un estímulo y una respuesta, fuerza asociativa. Este autor establece la posibilidad de cambios de conducta y hábitos de tres formas, con el umbral, la fatiga y la respuesta incompatible. En la fatiga tenemos que este autor hace un experimento con un niño que lanza los juguetes. En este caso el juguete es el estímulo y lanzar los juguetes es la respuesta. Se le dio una cantidad grande de juguetes para que el niño lanzara, de manera que se fatigara y dejara de lanzar lo que sería la respuesta.
En los aportes de esta teoría tenemos que en la educación, respecto a la educación respecto a la posibilidad de modificar los hábitos. Y como características en esta teoría tenemos que se basa el análisis conductual del sujeto, se toma en cuenta la asociación que se hace entre el estímulo y la respuesta y da la posibilidad de poder modificar hábitos. Tenemos a Iván Pavlov, ruso, que nace en 1849 y muere en 1936. Su teoría del condicionamiento clásico, proceso por el cual la capacidad de desencadenar una respuesta se transfiere de un estímulo a otro. Este autor hizo un experimento con un perro que le mostraba la comida y este salivaba, luego él sonaba una campana y luego colocaba la comida y el perro salivaba. Luego al sonar la campana, luego de varias ocasiones en este experimento, el perro al escuchar la campana salivaba porque sabía que luego venía la comida. En esta teoría tenemos las características del enfoque conductual, es observable, medible y demostrable, y reposa su teoría en el poder de que se centra en los estímulos que condicionan al sujeto su conducta. En esta teoría existen la ley de reflejos condicionados, el apareamiento de estímulos como demorado, retardado, huella, y la posibilidad de reacondicionarse o descondicionarse. Entre las publicaciones de este autor tenemos Reflejos condicionados en 1927. Luego tenemos a Hull, estadounidense también, nace en el año 1884 y muere en el año 1954. Con su teoría, es un neoconductista y su teoría es la teoría de la pulsión. La variable que origina su conducta es la pulsión del sujeto, es decir, su condición de necesidad, o sea, saciarla. La conducta se origina por las necesidades de pulsiones del sujeto. Por ejemplo, si tengo hambre, como, y si tengo sed, tomo agua. Algunos mecanismos en esta teoría tenemos que la existencia de estímulos internos de necesidades, estímulos ambientales, huella de estímulos anteriores, que son los condicionados, y la respuesta. Como características en esta teoría tenemos que indaga sobre los aspectos y que producen la motivación en el sujeto y realiza fórmulas matemáticas en relación a que determinan la motivación y los aprendizajes conductuales del sujeto. En este caso, que origina realmente la conducta son las pulsiones. Algunas publicaciones de este autor son los test de actitud en 1928 y principios de la conducta en 1943. Luego tenemos a Skinner, de los Estados Unidos, nace en el año 1904 y muere en 1990, con su teoría del condicionamiento operante. Nos habla del estímulo, respuesta y las consecuencias, que esto se le llama la triple relación de contingencia. Tenemos en esta teoría las técnicas de modificación conductual también, y los reforzadores y castigos. Este autor también hizo un experimento con una rata en una caja y por otro lado en otra caja o una paloma. En las cajas colocó un dispensador que cada vez que estos animales presionaban ese dispensador, ellos obtenían comida. Entonces, tenemos como características en esta teoría que se puede modificar, extinguir o reproducir una conducta. Y existe la modificación de la conducta por medio de las consecuencias. En el caso de este experimento, la consecuencia de la conducta, que era oprimir la perilla, era que obtenían comida. Dentro de las obras de este autor tenemos La conducta de los organismos en 1938 y Ciencia y conducta humana en 1953. Ahora vamos con los aportes cognitivos. Tenemos algunos representantes de la escuela de la Gestalt. En primer lugar tenemos a Max, que nace en Praga en 1880 y muere en 1943. Es el fundador de la teoría de la Gestalt. Esta teoría nos habla acerca del fundamento fenomenológico que es percibir con los sentidos. La percepción es la que nos da el aprendizaje al sujeto. En esta teoría él hizo un experimento con un grupo de personas donde él colocaba una luz y la percepción de algunas personas era que esta luz
se movía y otras personas no percibieron de la misma manera, lo cual lleva a este autor a la conclusión de que el aprendizaje también viene por la percepción de cada individuo. Como características tenemos que los sentidos juegan un papel fundamental en la forma de percibir el mundo o la realidad, y el análisis del fenómeno da sentido a la conducta. Dentro de las obras de este autor tenemos estudios experimentales de la percepción del movimiento en 1912. Luego tenemos a Kafka, que nace en Alemania en 1883 y muere en 1941. Este autor contribuye a la teoría también del desarrollo de la Gestalt, pero su enfoque es sensomotor, hablándonos de la sensación, asociación y atención. La atención va dada a la percepción del sujeto, al conocimiento que éste tenga de los símbolos de la realidad que le rodea. Este autor nos da un ejemplo de un sujeto que ve el sartén, lo percibe como un símbolo, lo significa, lo asocia y sabe que puede quemarse al tocarlo, es decir, aprende de su realidad en movimiento y de los símbolos que significa. Algunas de las obras de este autor, pues Principio de la Psicología de la Forma de 1935 y La Teoría de la Estructura en 1922. Otros colaboradores de la Gestalt tenemos a Wolfgang, que nace en Estonia en 1887 y muere en 1967. Este autor tiene la teoría de los procesos cognitivos del aprendizaje, medio repentino del descubrimiento eficaz, una solución de problemas de procesos cognitivos mentales. Este autor hizo un experimento también con unos monos dentro de un cuarto y colocó en un lugar alto algunos cambures, y por otro lado dentro de la misma habitación colocó varias cajas. Luego de un tiempo estos monos buscaron la solución de poner las cajas una encima de otra para escalarlas y poder llegar a los cambures. Fue una manera cognitiva de eso. Son los procesos cognitivos mentales. Dentro de las características de esta teoría tenemos la utilización de los sentidos y los movimientos en el aprendizaje. Dentro de las obras de este autor tenemos Dinámica de Psicología en 1960 y La Tarea de la Psicología Gestal en 1969. También tenemos a Kurt Lewin, que nace en 1890 y muere en 1947 en Polonia, con su teoría del campo. Este se encuentra en el espacio vital, donde el sujeto percibe el ambiente y cómo éste le puede afectar. Se trata de evitar barreras y cumplir las metas. La característica de esta teoría es que la conducta se fija para superar las barreras. Este autor fue el precursor de las dinámicas de grupo. Dentro de sus obras tenemos teoría de campo en las ciencias sociales y una teoría dinámica de la personalidad. Continuamos con Edward Tolman, de los Estados Unidos. Nació en 1886 y muere en 1959. Con su teoría mapas cognitivos, imágenes mentales aprendidas, que permite relacionar los elementos especiales. Este autor hizo un experimento con unas ratas en un laberinto y ubicó varias salidas de este laberinto, donde en la salida, en una salida colocó agua, en otra salida colocó comida, y luego de que estas ratas recorrieran estos espacios del laberinto, ellos podían diferenciar cuál era la salida del agua y cuál era la salida de la comida. Este autor nos habla de 6 aspectos en sus teorías, como la catexis, que son aprendizajes de metas específicas, creencias de equivalencias, símbolos de significado, como la medalla es el significado de un premio. Tenemos aprendizajes de expectativas en el campo según las circunstancias. Tenemos aprendizajes que dependen del conocimiento del campo, discriminación de impulsos, distinguir impulsos y patrones motores que realizan los movimientos para llegar a la meta. Luego tenemos a Julian Rother, nace en 1916 y muere en el 2014, con su teoría del aprendizaje social. Las personas desean evitar las consecuencias negativas y obtener las positivas. La conducta se refuerza con consecuencias positivas, llevando a la persona a repetirla.
Asimismo, este autor plantea el constructo personal, es la interacción del individuo y su ambiente significativo. Y tenemos en esta teoría cuatro aspectos, cuatro componentes de la personalidad. Tenemos el valor del reforzamiento, tenemos el potencial de conducta, que es la selección de una conducta frente a otra, tenemos las expectativas, que es cómo nos comportamos en ciertas situaciones, y tenemos la situación psicológica, que es la percepción de cada sujeto. Dentro de las como características en esta teoría tenemos algunos aspectos que estimulan la conducta del sujeto, que son las necesidades del reconocimiento y estatus, de protección e independencia, de dominio, de independencia y de amor y efecto. También a continuación tenemos a Albert Ellis, norteamericano, nace en 1913 y muere en el 2007, con su teoría de la terapia racional emotiva. Origen de la perturbación emocional viene de cómo interpretamos los hechos y cómo evaluamos en ideas de bien y de mal. Las características de esta teoría toman en cuenta los acontecimientos, las consecuencias y las creencias. Se aplica la terapia de Ellis cuando hay ideas irracionales y pensamientos negativos. Algunos aspectos de esta teoría es refutar a las creencias irracionales, sugerir nuevas creencias alternativas racionales y realizar metas objetivos a concretar. Dentro de las obras tenemos el folclore del sexo y el homosexual en América. Luego tenemos a Aaron Beck, de los Estados Unidos, nace en 1921 y aún está vivo. Una de sus obras es Terapia Cognitiva de la Depresión en 1983 y Trastorno de la Personalidad en 2005. Este autor tiene la triada cognitiva, que nos habla acerca de la depresión, y esto trata de una visión negativa del futuro, una visión negativa de sus experiencias, y el sujeto posee una visión negativa del yo, hablando de la depresión de cada individuo. Tenemos también otras formas de intervención según Beck. En la fase inicial tenemos que demostrar cómo influyen las condiciones en las emociones y la relación entre pensamientos y emociones y conductas. Se utilizan autorregistros. En la fase intermedia tenemos que se deben hacer cuestionarios verbales de pensamientos negativos del sujeto, y para la fase final el desarrollo de nuevos pensamientos racionales con ejercicios valorativos. En los aportes de esta teoría en el campo de la psicología, entrega una herramienta para ayudar emocionalmente a sujetos que están deprimidos con ideas irracionales y pensamientos de autodestrucción, entre otros. Ahora tenemos a Dollar y Miller. Estos autores realizaron una teoría que pudiera contener los postulados de Freud en los conceptos de la teoría del aprendizaje, es decir, que se trata de afinar la teoría psicoanalítica en el laboratorio, influencia, psicoanálisis, teoría del aprendizaje y la ciencia social. Como características de estos autores tenemos la holística, la teoría ya que conjuga varios aspectos en los conceptos que maneja de diversas corrientes, y los hábitos que pueden ser aprendidos con reforzadores primarios y secundarios, que sería el estímulo-respuesta. Una de las obras de estos autores es Hipótesis de la frustración y agresión, en 1941. Tenemos a Bandura, de Canadá, que nace en el año 1925 con su teoría social del aprendizaje vicario. Este autor nos da un ejemplo del muñeco bobo, el cual le muestra este muñeco a un niño y lo graba. Cuando este niño ve ese muñeco, le da patadas, lo golpea, lo tira al piso, y luego muestra este muñeco a un grupo de niños y muestra el video de este niño golpeando el muñeco, y al entregarle el muñeco a estos otros niños copian la conducta del video que ellos vieron. Dentro de las características de esta teoría tenemos la observación, la interacción del sujeto en su entorno, modelamiento conductual, y el aporte en el campo educativo, todo un legado a tomar en cuenta a la hora de modelar las conductas con los educandos. Una de sus obras, Autoeficacia en las sociedades cambiantes. Luego tenemos a Monroe, que nace en 1907 y muere en 1982, de los Estados Unidos, con su teoría del grupo de integridad. En esto se buscaba facilitar la expresión de la culpa a los compañeros del grupo.
Como características tenemos que establecer un mejor contacto con los demás y con su propia vida emocional, haciendo un énfasis en la responsabilidad de sus propias acciones, es decir, asumir con responsabilidad las culpas y las acciones erradas que tengan al fin de modificar en ellos y de modificarlas. Bueno, espero que haya sido de su ayuda cada uno de estos autores. Gracias.